Muy bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por unirse al diálogo estratégico de clima y salud en respuesta al reporte Lancet Countdown para Sudamérica sobre salud y cambio climático. Vamos a dejar un minutito más para que se unan las demás personas. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por asistir a este diálogo estratégico en respuesta al informe Lancet Countdown de salud y cambio climático primero en la región de Sudamérica. La Red de Clima y Salud de América Latina y el Caribe, convocada por la Alianza Global por el Clima y la Salud, el Instituto de Salud Socioambiental y la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina les dan la cordial bienvenida. Nos hemos reunido aquí porque el informe Lancet Countdown el primero en Sudamérica es un hito para la región y es muy importante para la abogacía en clima y salud. El informe Lancet Countdown es una iniciativa global que monitorea tanto los efectos del cambio climático en el bienestar humano como la respuesta nacional y local, monitoreando la transición del cambio climático desde una amenaza a una oportunidad para la salud pública. El primer informe para Sudamérica ha revelado valiosos datos y análisis sobre la situación actual y las perspectivas futuras en relación con la interacción entre clima y salud en nuestra región. Solo quisiera recordar los 4 mensajes claves del informe y luego le paso la palabra a nuestro moderador, Leonardo Melgarejo. El cambio climático está perjudicando la salud de los sudamericanos. Es momento de tomar medidas inmediatas. Los países sudamericanos deben aumentar su preparación para proteger a la población de los impactos en salud de la crisis climática. Sudamérica debe continuar y acelerar sus esfuerzos para una transición con 0 emisiones de carbono. Los países sudamericanos necesitan compromisos financieros serios para responder a los retos que impone el cambio climático. Estos son los 4 mensajes claves del informe. Y con esto quisiera abrir este diálogo estratégico, pasándole la palabra a Leonardo Melgarejo, quien se conecta con nosotros desde Brasil. Gracias, gracias Milena. Entonces, mi nombre es Leonardo Melgarejo, estoy acá por la UCSNAL, la Unión de los Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, y en Brasil por el Movimiento Ciencia Ciudadana, que es afiliado de la UCSNAL. Entendemos que este tema es de la más grande importancia, porque existen decisiones que están siendo tomadas en este decenio que van a repercutir en los próximos milenios, tal vez. Y para que esas decisiones sean consistentes, necesitamos de informaciones. El aquecimiento global, de hecho, exige mudanzas que son urgentes y radicales. Y embora el texto del informe sea comedido, porque los informes científicos costuman ser cautelosos, es certero en la afirmativa de que la conexión entre la salud, lato sensu, la salud del ecosistema como un todo, y la salud humana, por supuesto, en primera instancia para nuestra preocupación, es la salud ambiental, y que esto necesita que para establecimiento de políticas establezamos indicadores consistentes con esta conexión entre la salud y el ambiente. Informa a todos que hay una traducción simultánea para portugués. Las personas que están acompañando desde Brasil se podrán utilizar de este recurso. Y a los demás que hablan español, peço excusas por mi pobre portuñol,
que es lo que tengo a ofrecer. De inmediato, en el contexto del informe de que ahora que sabemos debemos agir, paso la palabra al doctor Mauricio Jacaba, médico cirurgiano, epidemiólogo y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Muchas Por gracias, favor, doctor Leonardo. Mauricio. Muy amable, muy gentil. Voy a compartirles la presentación que tengo preparada. Bien, en primer lugar aprovecho a saludar a todas quienes se han integrado a este webinar, y a nuestras amigas, a Dorian, a Andrea, disculpen si se me olvidan, a Estela Hartinger también, por supuesto, quienes participan en nuestra red, y a Milena agradecerle por esta gentil invitación y desafío. Parto con la presentación de los principales indicadores, y el primero entonces es vinculado a la mortalidad con el aumento de la temperatura producto del cambio climático, y este informe nos señala que tenemos un incremento de las muertes, y estas han aumentado en un 160%. Eso es una brutalidad en cuanto a cifras, viendo el periodo 2017-2021 en comparación al 2000 al 2004. Y esto es entonces extremadamente grave. En nuestro país este aumento es de un 225%, y países que más, digamos, que reciben mucho más insolación producto de su ubicación geográfica, como Ecuador, es de 1477%. Y esto es muy importante, de tener cifras, de tener indicadores, de tener datos duros, para poder impulsar políticas públicas, para poder impulsar entonces la respuesta. Y en Santiago, discúlpenme que sea autorreferente respecto de nuestro país, pero acá es la información que tenemos disponible. Entonces, recientemente se publicó un estudio de la Universidad de Santiago, de un gran climatólogo, Raúl Mendoza, y que alerta respecto del incremento del ozono en los periodos de alta temperatura, de olas de calor, y que genera un incremento de la mortalidad. Y es así que lo que él publica entonces es que al haber olas de calor se incrementa la formación del ozono troposférico, que es el que está cercano a nosotros, y este genera una sobremortalidad por lo menos de un 10% cada vez que la temperatura supera los 33 grados. Y este es un dato extremadamente relevante, porque nosotros estábamos acostumbrados en Santiago de Chile y las ciudades nuestras, desde los Andes, desde la quinta región hasta Coyhaique, hasta la Patagonia, de problemas fundamentalmente en el invierno por la contaminación del aire por material particulado. Sin embargo, tenemos que poner atención al ozono, que va a comenzar a ser un actor también de los episodios climáticos y de riesgo a la salud de la población, como lo demuestra este estudio. Y además colige que todas las grandes capitales de nuestro planeta están afectadas también por este ozono, y por lo tanto van a verse mucho más afectadas por estas ondas de calor. Otro tema que nos atañe directamente, que significan un riesgo importante para la salud de la población producto del cambio climático, es la exposición a los incendios forestales. Tenemos claridad de que el cambio climático nos expone a una menor humedad, a sequías prolongadas, por lo tanto a una mayor cantidad de biomasa que está disponible para producir y ser combustible de incendios forestales. Junto con ello, nuestros países presentan factores de vulnerabilidad justamente frente al riesgo de incendios forestales, y Chile tiene 7 de 9 factores de vulnerabilidad, 2 de ellos directamente ligados al riesgo de incendios forestales por este periodo de más de 14 años de una sequía prolongada, más la existencia de bosque, particularmente de bosques no autóctonos, sino que exógenos, plantaciones forestales para producir madera, para producir pulpa de papel.
Y la exposición de nuestras poblaciones sudamericanas, de acuerdo al estudio del Lancet, señala que hay un peligro muy alto o extremadamente alto de incendios que ha aumentado entre de 12 países de la región. Esto significa por lo menos 7 días más de exposición por persona. Significa un 35% de cambio entre el 2018 y el 2021 respecto al periodo de línea de base del 2001 al 2004. Ahí hay un par de fotos que yo acompaño de este último periodo de incendio. Cada año la temporada de incendios forestales se inicia antes y los incendios son de mayor amplitud, son de mayor impacto en la población y de mayor riesgo. Y ahí ustedes ven fotos satelitales que muestran todos los incendios que se registran en el mismo momento en nuestro país, y al lado la infografía de los incendios en esa gráfica, ¿cierto? Y acá tenemos un informe de febrero de este año 2023, con cerca de 5.500 personas afectadas, 24 fallecidas, fueron cerca de 40 o más, ahí aparece 373.000 hectáreas quemadas. La verdad es que superaron prácticamente las 500.000 hectáreas finalmente cuando se terminan estos incendios. Y abajo, no puedo dejar de destacarlo, la colaboración, la cooperación, la solidaridad latinoamericana, países hermanos como Argentina aportó con 25 voluntarios expertos en extinción de incendios forestales, Brasil 42, así que gracias a Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, España incluso, la madre patria, y 300 voluntarios desde México. Así que eso es importante también respecto de lo que significa la respuesta. Otro tema extremadamente complejo y duro, y siendo epidemiólogo en salud ambiental, ahí ando estado a cargo de la salud ambiental de mi país durante 4 años, es el riesgo de la transmisión de enfermedades infecciosas. Particularmente siempre ha sido como ejemplo el mayor riesgo de expansión de vectores transportadores de enfermedades virales como el dengue, el chikungunya, Zika, la fiebre amarilla que transmite la Aedes aegypti, la malaria a través del Anopheles pseudopuntipeni. Y se plantea como un tema teórico en nuestro país, lo escuchábamos y lo poníamos en nuestras exposiciones, pero sabiendo que este vector había sido erradicado en nuestro país, pero lamentablemente en el año, recientemente, hace 2 o 3 años atrás, ingresa por el norte de Chile, por Arica, y llega hasta la región de Tarapacá. Y además se instala este año en la región de los Andes, de Valparaíso, por los Andes, por lo tanto en áreas puerto terrestre, por lo tanto en el cruce de los Andes que nos une con Argentina. Y esto no es un tema menor, esto es un desastre. Esto es un desastre porque jamás Chile había tenido Aedes aegypti bajo la región de Coquimbo. Cuando se radica la Aedes aegypti en los años 1958, 1960, estaba desde el río Copiapó hacia el norte y se radicó usando DDT, y se radica la Aedes aegypti y se erradica el Anopheles pseudopuntipeni. Sin embargo, nunca lo habíamos tenido más al sur, en zonas más meridionales. Aparece en Chile en el año 2000 en Isla de Pascua, y tenemos un brote entonces en Isla de Pascua, que es otro tema extremadamente complejo. En una isla uno encuentra las condiciones ideales para poder erradicar un vector. Sin embargo, en Isla de Pascua pasaron los años, llevamos 23 años y no ha podido ser erradicado. Entonces la pregunta es, ¿podremos erradicar este vector que ya está introducido en nuestro territorio con lugares colindantes donde puede esparcirse? Y la verdad es que se ve bastante complejo. Y aquí tenemos entonces un decreto del Ministerio de Salud que establece alerta sanitaria en las 7 regiones del norte de nuestro país, desde Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, la región de Atacama, la región de Coquimbo y finalmente Valparaíso, y también la región de metropolitana de Santiago. ¿Qué podemos hacer? Ya finalizando entonces, necesidad de trabajo en red, y por lo tanto felices de participar de la red latinoamericana y del Caribe, de la Alianza Global por el Clima y la Salud, y a través del Colegio Médico que represento como presidente del Departamento de Medio Ambiente, hemos
tenido abiertos los espacios de su principal medio de comunicación, que es la revista Vida América. Ahí hay un ejemplar específicamente sobre las zonas de sacrificio, salud y medio ambiente, una columna que me ofrecieron respecto del riesgo de los incendios forestales. Tenemos nuestra participación en las cicletadas, cosa que nos encanta. Participamos nosotros, organizamos 5 cicletadas el año pasado previo a la COP, y ahora llevamos una 6ª cicletada organizada y vamos a incorporarnos activamente a los médicos, médicas, a sus familiares, a los niños. Les encanta participar, y ahí tenemos entonces algunas fotografías que muestran la actividad que hicimos en la región metropolitana, en Santiago, actividad en la que participó nuestro presidente nacional y directivo del Colegio Médico Regional, junto a su familia. Y un último elemento, hemos tenido las puertas abiertas para hacer presentaciones que signifiquen sensibilización de nuestros colegas de todo el país. Y esta es nuestra última participación en el Honorable Consejo Nacional, ese es el nombre, donde me tocó participar para poder aprobar 3 iniciativas que le ve. Una de ellas, trabajar y apoyar a la coalición ciudadana Chao Carbón, que son las comunidades que viven cercanas a las centrales termoeléctricas, que tiene el doble impacto, ¿cierto? Recibir estas poblaciones emisiones de estas centrales termoeléctricas y afectar su salud, pero además ser las principales emisoras de CO2, y por lo tanto lo que se pretende es impulsar el avance hacia una economía libre de carbón, a una energía, una matriz energética libre de carbón. Y finalmente ya aparecen 2 iniciativas en que pedimos apoyar la nueva resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre cambio climático y salud. Junto con ello, nosotros también hemos participado en la suscripción de la receta por un clima saludable, en otras solicitudes, en otras cartas a organismos internacionales. Firmamos también en la Asamblea Nacional del año pasado, logramos la aprobación para que se firmara el acuerdo que se va a exponer acá, de un tratado en que se abandone los combustibles fósiles, y también la solicitud de revistas nacionales científicas de salud pública para que presenten firmen estas cartas y publiquen estas cartas para ir sensibilizando a nuestra comunidad médica. Sin duda, quienes trabajan en salud, médicos y médicas, los profesionales de la salud son profesionales fundamentales para poder impulsar este discurso, para protegernos y para mitigar, ¿cierto?, adaptarnos a este cambio climático y a todas las amenazas que esto significa para la salud. Muchas gracias por vuestra atención y sigamos trabajando sin perder la esperanza. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Mauricio. Informo a todos y todas que tenemos espacio para que hagan cuestiones que serán respondidas y comentadas más adelante. El doctor Mauricio ha hablado de la mortalidad relacionada al calor, de los incendios forestales, de la transmisión de doenças infecciosas relacionadas a la mudança climática y ha presentado sugerencias de qué podemos hacer, notadamente el trabajo en red, la sensibilización de los formadores de opinión y las preocupaciones generales con la matriz energética y las coalizaciones y organizaciones internacionales. De inmediato, por el tiempo, pasamos la palabra a la doctora Marina Horman, que es coordinadora de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Argentina, y va a hablar sobre el proyecto Readiness del Fondo Verde del Clima para Argentina. Que se trata de un hilo en el levantamiento de finanzas climáticas para la salud. Le pedimos que comente específicamente sobre la sección 3 del informe Lancet, mitigación y co-beneficios para la salud en relación a los principales resultados de la estimación de beneficios para la salud de medidas de mitigación por mejoras en el transporte, la calidad del aire y los espacios verdes urbanos en el marco del proyecto. Por favor, doctora Marina. Estimado Leonardo, doctora Marina Horman se está conectando de nuevo en este momento porque se cayó su conexión. Esperemos unos segundos. Está bien, talvez possamos aprovechar estes segundos para trazer refuerzo a la palabra del doctor Mauricio, porque de hecho estamos delante de problemas que son
de la humanidad por entero y que están siendo tocados con base en una visión de los tiempos del pasado, cuando ahora la realidad es tan distinta que las informaciones del pasado no son seguras para dar soporte a las decisiones políticas. Bem-vinda, doutora Marina. ¿No? Parece que tiene problemas de conexión. Si podríamos pasar al siguiente expositor, quizás. Está bien. Creo que es una buena iniciativa. El próximo es Cláudia Campero, ¿sí? Por favor, doctora Cláudia Campero, entonces le presento rápidamente con lo que tengo acá, que es coordinadora de alianzas para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles sobre la acción de la sociedad civil por la eliminación de la principal causa del cambio climático, que es la quema de los combustibles. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que mi conexión se porte bien, no se ha portado bien realmente. Un pequeño riesgo, me avisan, sino para mí, aunque me gustaría estar en la posibilidad de ver, bueno, de mientras. ¿No? Pues el Tratado de No Proliferación de Combustibles. ¿Sí? ¿Se me escucha más o Un poco menos? entrecortado. ¿Hay alguna manera de mejorarlo? Espero que cerrando mi video las cosas mejoren. Y si no, pues me avisan y trataré de cambiar de aparato, pero espero no sea necesario. Bueno, entonces, como decía, esta iniciativa eliminar progresivamente los combustibles fósiles y apoyar una transición a nivel global se ajusta. Y bueno, pues el informe precisamente detalla una serie de cosas que otros informes ya nos venían dibujando, pero este concretamente para la salud en Sudamérica, pero ya tenemos suficiente información que nos dice que la producción de combustibles fósiles es compatible con un futuro de un aumento únicamente de 1.5 grados esté en riesgo. ¿Por qué? Porque se está produciendo mucho más de lo que es viable para detener este aumento de la temperatura. ¿Esto qué significa? Estamos extrayendo y utilizando más combustibles fósiles de los que aguanta nuestra atmósfera para tener un planeta vivible. Incluso la Agencia Internacional de Energía ya ha dicho que no se requiere ninguna inversión nueva en combustibles fósiles para estar compatible con una visión hacia el cero neto. Y la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles surge porque dentro de un contexto de colaboración internacional que no explicita de manera necesaria, nosotros que es de manera necesaria explicitar que los combustibles fósiles son el principal problema de crisis global. En el Pacto de Glasgow apenas se habla de manera como muy tímida del carbón y en la última COP pues no se logró colocar en el texto la necesidad de eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Y sabemos que el tema de cómo transicionamos es un tema de justicia, porque no es la misma capacidad la que tienen diferentes países para hacer este cambio. Por eso es que requerimos que en el plan para poder eliminar los combustibles fósiles vaya aparejado con una transición justa donde los países que más han contaminado y que más han beneficiado
de esta forma de desarrollo apoyen a los países que están en menores condiciones para estos cambios. Entonces, ¿de qué va el tratado? El tratado es una propuesta que se inspira en otros tratados internacionales, particularmente el de armas nucleares, pero también en otros, y habla de la no proliferación, que está vista como el detener el problema, ya no seguir expandiendo, generando nuevas exploraciones de combustibles fósiles. La eliminación progresiva es cómo nos deshacemos de la amenaza existente. Ya dijimos que con lo que se está produciendo actualmente ya tenemos un problema. Entonces, progresivamente se debe de dejar de producir lo que actualmente está en producción y al mismo tiempo, no es posterior, al mismo tiempo es cómo vamos haciendo esta transición que debe ser equitativa, que tener principios de derechos humanos y todo lo que necesitamos para que esto sea posible. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son cambiar las normas a nivel mundial, ¿no? Que se entienda esta urgente necesidad de cambio, que haya un marco que nos permita generar el acuerdo multilateral para hacer posible este cambio tan radical que estamos buscando llevar. Crecer un movimiento global diverso que busca esta transición energética justa, motivar tanto ciudades como parlamentarios, aumentar la transparencia para que esto sea posible en cuanto a la producción de combustibles fósiles y pues ser complementarios a muchas otras campañas que están buscando esta demanda de los combustibles fósiles en el suelo. Bueno, somos una iniciativa definitivamente global, alrededor del mundo tenemos participación y hemos producido algunos documentos que pueden interesarles, algunos de ellos disponibles también en español. Hemos ido sumando apoyos de diferentes ámbitos y voy a hablar un poquito, bueno, pues son más de 2,000 organizaciones alrededor del mundo las que ya se han sumado a este llamado. Organizaciones como la Red Global de Clima y Salud es un aliado importante. Tenemos muchos otros que nos han apoyado en en alzar la voz acerca de esta propuesta. De 3,000 científicos académicos que están apoyando el llamado, también parlamentarios de diferentes países liderados por países del sur, ciudades, incluyendo la ciudad de Lima, la ciudad de Belém, también muchas ciudades, algunas pocas en Asia, jóvenes que se están sumando a este llamado y pues incluso un cardenal del Vaticano que ha llamado también por el tratado, han comprometido con estas 3 pilares del tratado. Y aquí, bueno, pues evidentemente de interés a ese público, la Organización Mundial de la Salud se ha sumado a este llamado pidiendo un tratado vinculante que termine el autosabotaje de la adicción de combustibles fósiles. Esto es la manera en que la OMS ha sido muy, muy clara del grave problema que representan los combustibles fósiles. El informe Lancet, por curiosidad, hice una búsqueda de palabra de fósil y está mencionado 47 ocasiones en el informe. Sí, porque es realmente el elemento más importante que está generando las emisiones que provocan esta crisis y invitarles a ustedes, a las instituciones a las que representan, si no lo han hecho ya, a sumarse a este llamado de la no proliferación de los combustibles fósiles, ya desde los profesionales de la salud con la argumentación de justamente cómo los combustibles fósiles y la crisis climática es un riesgo grave para la humanidad en este sentido.
Entre las organizaciones que también se han sumado a esta llamada está el Parlamento Europeo. Recientemente también el Senado de California se sumó a este llamado y bueno, va a pasar por la Cámara Baja y esperemos que el Estado como tal de California se sume al llamado. Esto también ha sido el liderazgo de el Pacífico, las islas del Pacífico, Vanuatu, Tuvalu y Tonga, son muy importantes, pues están claramente alzando la voz y buscando que haya este compromiso internacional por un documento de esta naturaleza. Bueno, aquí simplemente más recursos para sumar a este llamado, a invitarles a directamente apoyar campaña y agradecer mucho esta posibilidad. Muchas gracias. De hecho, volvemos a lembrar a todos y todas que estamos aguardando y recibiendo las cuestiones. Serão respondidas después. Doutora Cláudia Impero terminou de nos hablar sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, demonstrando la importancia de esta iniciativa, dado que la hostilidad a la vida como un todo en el planeta es creciente y este crecimiento se alía al uso de estos combustibles fósiles y todo que viene con eso. Hay una especie de síndrome de expansión de procesos degenerativos que deben ser enfrentados y este enfrentamiento exige una articulación internacional para suspender la raíz del problema que se asocia, de hecho, a los combustibles fósiles. Por una cuestión de tiempo, como ya que volveremos la palabra a doutora Cláudia, então logo se encerrem as ponências, passamos a palavra de imediato a Juan Carlos Santa Cruz, diretor ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón. Es un comunicador social, periodista y politólogo, especialista en comunicación para la salud. Vean que este es el corazón de nuestro problema, la comunicación de los problemas que la sociedad enfrenta. Doctor Juan Carlos, por favor, complemente su presentación. Leonardo, buenos días y buenos días a todos. Desafortunadamente Juan Carlos no se pudo conectar. Voy a estar yo en la presentación. Él está en una zona apartada, pero bueno, acá estoy yo, Carolina González. Yo coordino el programa de vitamina N de la Fundación Colombiana del Corazón. Estamos acá en Colombia. Vamos a hablarles hoy de cómo desde nuestro accionar buscamos que desde la individualidad contribuyamos a los efectos del cambio climático, pero también nos adaptemos. Solo para darles un breve resumen, la Fundación Colombiana del Corazón es una fundación creada por la Asociación de Cardiólogos de Colombia, cuyo objetivo es que todas las personas se cuiden y por eso hemos llamado a nuestro programa el cuidado como estilo de vida, el cual está basado en 10 métodos, que son estos que ustedes ven en pantalla. No quiero entrar en detalles precisamente por el tiempo que tenemos. Y esos 10 métodos que tenemos incluyen la naturaleza, que la hemos llamado la cultura de la vitamina N. Creemos que la vitamina N, la naturaleza, es transversal a las otras culturas porque pues la naturaleza está inmersa, activa, presente en todas las formas de vida y en nuestro diario vivir. De la naturaleza comemos, de la naturaleza vivimos, de la naturaleza respiramos. Sin ella, pues definitivamente como una especie más asociada a la naturaleza, pues no podríamos sobrevivir, ¿cierto? En ese sentido, también queremos dar a conocer los efectos terapéuticos que tiene la naturaleza cuando tenemos un contacto consciente con ella y desde allí hemos basado nuestro planteamiento, pero para tener un contacto consciente con ella necesitamos afinar los sentidos, que no siempre los tenemos tan afinados. Seguramente cuando nos despertamos no escuchamos los sonidos de la naturaleza, sino escuchamos los ruidos de los carros, pero realmente en las ciudades, si ustedes viven en ciudades, todos los que están aquí conectados, pues también hay naturaleza activa y la más fácil de percibir es la de los sonidos de las aves, ¿cierto?
Entonces, tenemos un planteamiento metodológico para afinar los sentidos, para atrevernos, entrenarnos para observar, para atrevernos a escuchar los sonidos de la naturaleza, para atrevernos a tocar con afecto, y no solo con las manos, con el cuerpo, con la piel, con los pies. También para atrevernos a olfatear las fragancias del entorno, que es algo que no hacemos y que definitivamente está demostrado científicamente que tiene unos efectos muy importantes para mejorar muchas enfermedades. Y obviamente pues a atrevernos a descubrir los sentidos, a sorprendernos y a penetrar con respeto y consideración en la naturaleza. Ese es nuestro planteamiento para que efectivamente tengamos esa reconexión que hemos perdido. Se dice que perdimos esa conexión cuando nos pusimos zapatos como seres humanos. Y pues eso también está sustentado en la teoría de la biofilia, que es ese sentido que tenemos nosotros como humanos para entrar en contacto con la naturaleza. Ese sentido todos lo tenemos, pero muchos lo tenemos más afinados porque hemos estado más en contacto con la naturaleza y otros no. Y por eso queremos que muchas más personas tengan esta biofilia desarrollada siempre, y pues que tengan esa afinidad innata por la naturaleza. En este sentido, también debido a muchos estudios que se han realizado, también se ha demostrado que se debe tener en cuenta una dosis de naturaleza. A veces nos preguntan qué tanta naturaleza debo consumir. Entonces debe tener una duración, debe tener una frecuencia y debe tener una intensidad, ¿cierto? Lo que dicen también muchos estudios es esto, es que entre más dure o más tiempo allí con mayor frecuencia, es decir, en más días a la semana, más horas, pues tengo muchos mejores resultados en mi salud. Pero digamos, podemos empezar con 15 minutos todos los días en un espacio cercano, pero ir aumentando el lugar al que me acerco, que sea mucho más biodiverso. Eso lo hace más interesante. Acá está parte de la investigación que sustenta esto que les acabo de decir. Y dentro del programa de vitamina N tenemos varias estrategias. Una de ellas es invitar a los profesionales de la salud a que receten la naturaleza a sus pacientes. En esto vamos a tener un relanzamiento pronto. Tenemos una página web donde está toda la información que yo les estoy brindando. Esta es la página, nuestros correos electrónicos. Si quieren pueden escanear este código QR para que puedan acceder directamente. Tenemos 2 cursos virtuales donde las personas, cualquiera, puede tener información de cómo hacer ese contacto consciente con la naturaleza y cómo involucrar a otros a través de su propia experiencia. Tenemos una certificación también para que lugares que ofrecen turismo de bienestar, pero también para organizaciones, empresas y la academia puedan certificar sus lugares como lugares donde es posible tomar vitamina N, y también cómo las personas pueden acceder a esta terapia, ¿no? Y hace poco lanzamos nuestra guía de aprender a comer vitamina N para reducir el cambio climático. Es una guía muy completa donde le decimos a las personas cómo a través de la elección de sus alimentos puede contribuir a los efectos del cambio climático. También en este código QR pueden tener acceso directo a esta publicación. Y pues una vez sabiendo eso, pues también cruzamos esta información con todos los resultados que nos ha dado el informe Lancet Countdown. Y uno de los indicadores que presenta el informe es el de las acciones de adaptación. Y una de las acciones de adaptación es cómo los gobiernos invierten en aumentar las áreas verdes en sus ciudades. Y pues quiero decirles que este indicador, al igual que los otros que nos han mostrado los anteriores conferencistas, pues también no es alentador. Como lo dicen, de los 73 centros urbanos examinados en el año 2021, solo el 84% tenía niveles muy bajos o excepcionalmente bajos de áreas verdes, y solo 16% tenía niveles moderados de zonas verdes. Esta gráfica que ven acá es del año 2018, es un análisis que hizo la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Solo para que sepan, la Organización Mundial de la Salud recomienda que tengamos entre 9 y 11 metros
cuadrados de zonas verdes por habitante. Y eso pues no se cumple en muchas de las ciudades de Latinoamérica, en algunas de Ecuador, en algunas de Colombia, en algunas de Brasil, pero no en todas. Y pues necesariamente tenemos que avanzar hacia tener más zonas verdes, porque ya he mostrado todos los efectos terapéuticos que tiene para la salud, pero también todos los efectos positivos que tiene en términos de cambio climático. Solo recordar que las zonas verdes o los bosques absorben gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces es muy importante. Y a mano derecha yo solo les traje para que tengan de referencia cuáles son las 20 ciudades que cumplen con este estándar dado por la Organización Mundial de la Salud. Y pues si se dan cuenta, ninguna está en Latinoamérica, todas están fuera de este continente. Entonces, también invitar a todos los gobiernos y también a nosotros como ciudadanos a cómo contribuimos para que las decisiones de gobierno sean dirigidas hacia la adaptación, pero también hacia aumentar las zonas verdes en estas ciudades donde vivimos. Gracias, Milena, gracias a la red. Recuerden esta reflexión, el verde palpitar de la vida te está llamando. Yo hoy no se los puedo tener en vivo, pero lo tienen aquí en mi fondo de pantalla. Recuerden que la naturaleza está en todas partes, desde la ventana, desde el jardín de su casa, desde el parque más cercano o desde el área protegida más cercana. Y solo también para recordarles que Latinoamérica tiene un punto a favor a pesar de todas estas cosas no tan positivas, y es que el 24% de Latinoamérica y Centroamérica tiene áreas protegidas desde alguna figura de conservación. Tenemos 1.154 áreas protegidas que si lo comparamos con otros continentes no tienen ese número. Vamos bien por ese indicador, pero necesitamos sumar áreas protegidas urbanas que también son muy importantes para esto de los cuales les he hablado hoy. Mil gracias, un saludo, gracias a la red, gracias a todos. Leonardo, gracias. Muchas gracias por tu exposición, Carolina. Es muy interesante verificarmos que, de hecho, tenemos que tratar de la salud sobre el punto de vista orgánico y también sobre el punto de vista espiritual y sobre el punto de vista de la salud mental, y que el verde tiene una influencia muy grande, y que en las acciones de adaptación que la humanidad viene discutiendo estão a expansão das áreas verdes, em que pese existe uma simetria muito marcante entre as classes de renda que têm acesso ao verde em las metrópoles, os barrios que dispõem de uma área verde, e também o avanço del agronegócio destruyendo la capacidad de receptación de gases del efecto estufa de las florestas. Entonces, creo que tenemos mucho a discutir en la parte final. Y ahora, eso, pido ayuda a Milena, porque no sé si tenemos Marina Horman para hacer su exposición, o si vamos adelante. No se ha podido conectar, lo ha intentado muchas veces. Lamentablemente no pudimos escuchar de los resultados del proyecto Readiness. Es muy interesante para el clima y la salud. Esperemos que en la próxima reunión se podría. Sí, entonces entiendo que cabe hacer un comentario del conjunto de las observaciones. ¿Es esto? Sí. Adelante, por favor. Bueno, es interesante verificar que son muchas las capacidades de intervenciones, y es enorme la construcción de indicadores que puedan dar soporte a políticas de enfrentamiento a las consecuencias del calentamiento global. Y por supuesto, estas políticas deben tratar de las causas del aquecimiento global. Enquanto estamos trabalhando de uma maneira muito intensa sobre as consequências, a transmissão de doenças infecciosas, por exemplo, temos novas viroses que estão emergindo das áreas deflorestadas e que estão criando caos, se superpondo ao avanço das antigas moléstias para áreas que não estavam antes disponíveis para elas, como o sul do Chile, por exemplo. E isto
nos obriga a tomar una decisión que va a depender de la expansión de la concientización de los pueblos. Y esta concientización depende de que consigamos enfrentar el proceso de construcción de conciencia que viene fragilizado porque hay una camada de la ciencia que es comprometida con intereses económicos que contrarían los intereses de los derechos de la vida, de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los seres humanos. Este esfuerzo de este relatório de Lancet, com certeza nos vai ajudar a interrelacionar todos estes hechos que vemos como interligados por el aquecimiento global, pero que estão sendo acelerados por formas de trabalho que dependem de los combustíveis fósseis, que dependem de la destruição de áreas verdes e que dependem de la manutenção de la población desinformada ou mal informada acerca de los riscos. Es por esto que necesitamos cada vez más de la construcción de esfuerzos de esta naturaleza. Y creo que si hay algo que debería ser ampliado en este relatorio es la preocupación con la agua. Me parece que esta es una deficiencia porque no se podría, de hecho, absorber todas las dimensiones del aquecimiento global. Pero acá en Brasil y en la Argentina estamos enfrentando el envenenamiento de las aguas del subsuelo, de los acuíferos. Esto es algo tan irreversible cuanto el aquecimiento global y con impactos que no tenemos cómo evaluar en este momento, pero que ha de ser enfrentado con medidas muy radicales. Es como cuando una persona tiene una gangrena en la pierna y debe sacar la pierna, debe perder la pierna para mantener el organismo. Creo que estamos diante de algo semejante no que diz respeito a los combustíveis fósiles y a tudo que de ellos, los desdobramientos que esto trae. Teria perguntas para los dos, para los expositores todos. Si ustedes creen que es posible una reversión de este papel tan solamente con la distribución de la tentativa de concientización. Se será posible avançarmos rumo a uma sociedade mais equitativa, mais justa, mantendo esta espécie de obsessão com o crescimento e com a visão de curto prazo, que encerra o que se hace em el agronegócio e encerra o que se hace em todas as atividades econômicas que nos trouxeram a este momento. E duas outras perguntas seriam preparadas por Milena, com as quais eu concordo, seria que outros esforços e sinergias entre distintos atores da saúde e do clima em la região poderiam ajudar a potencializar e acelerar esta ação contra ou a favor de um clima mais ameno que poderia trazer benefícios para a saúde. E para encerrar, a última pergunta, são três então, é como estamos observando, como ustedes observam, a participação das organizações não governamentais, de los movimentos sociais, acá em Brasília, o exemplo seria o MST, por si mesmas, o que fazem por sua própria conta e por sua capacidade de intervenção junto a los governos de seus países. Tem a ver, então, com a governança, a governabilidade e a participação da sociedade em processos onde os estados, os governos, estão capturados por interesses que ampliam os riscos à saúde do planeta. Pediria a Maurício que se manifestasse primeiro, depois, sucessivamente, a Cláudia e a Carolina. Por darme la palabra. Bueno, quise hacer una presentación respecto de lo que se puede hacer. Se habla de dos estrategias desde el punto de vista teórico. Una es top-down, ¿cierto?, de poder influir en las autoridades para que estas autoridades estén aleccionadas y tomen las decisiones que corresponden.
Y es la estrategia que Milena me ha sensibilizado mucho, que es la que persigue la Alianza Global por el Clima y la Salud, y es acercarse a los gobiernos para poder influir y así se produzcan cambios que sean más rápidos. Porque la estrategia bottom-up, desde la comunidad hacia arriba, cuando la autoridad no hace lo que tiene que hacer, es una estrategia de mucho esfuerzo, que hay que hacerla de todas maneras, la estamos haciendo, pero que significa tiempos que hoy día no podemos distraer producto de que estamos ante una emergencia. Estamos en una emergencia de la crisis climática. Estela acaba de compartirnos la última noticia desde Naciones Unidas respecto de que estamos a 3 años de empezar a ver, 3, 4 años de aquí al 2027, de ver el incremento de la temperatura en 1,5 grados Celsius, alcanzar un tiempo mucho menor del que se esperaba y con consecuencias impredecibles en el clima. Entonces estamos contra el tiempo y por ello tenemos que escoger la estrategia que sea más eficiente y eficaz para poder alcanzar objetivos para detener este incremento de la temperatura, y eso es acercarnos a los gobiernos, eso es trabajar con los organismos internacionales. Y para ello es fundamental el trabajo del Lancet Countdown, en el sentido de poder aportar información dura, información científica que no pueda ser debatida, es decir, información contundente con una base que permita entonces presentar propuestas políticas globales que sean eficaces para lograr los objetivos. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, con los antecedentes del Lancet Countdown, da un piso para todos aquellos que estimamos la necesidad de esta urgencia para poder avanzar, para poder pararnos y plantear la necesidad de suscribir ese tratado, por ejemplo. En nuestro país, adelantar el cierre de las centrales termoeléctricas, obvio, ¿cierto? Centrales a carbón, combustibles fósiles, para tener una matriz energética libre de emisiones de CO2 y optar por las energías renovables y adaptar el sistema eléctrico energético de nuestro país con sistemas de transmisión que permitan aprovechar esa energía, porque esa energía, si no se transmite, se pierde. La energía renovable, ¿cierto? Energía solar, termosolar, etcétera, fotovoltaica, ¿cierto? Eólica. Entonces, eso por una parte. Y la otra cosa es trabajar en red. Esto que estamos haciendo, este ejercicio al que nos convoca Milena y toda la red, ustedes, Leonardo, con tu asociación y los que nos están acompañando, de compartir experiencias, de enriquecernos, de aprender entre nosotros, de motivarnos entre nosotros, de recoger ideas que podamos replicar para estar más fuertes, fortalecernos nosotros respecto del liderazgo que tenemos que tener para poder seguir impulsando esta agenda y poder actuar frente a esta emergencia. Esas son las ideas básicas, Leonardo. Te dejo la palabra para los otros colegas. Muchas gracias. Sería entonces Claudia Campero, por favor. Claudia Campero. Sí, con mucho gusto. Apagaré mi micro otra vez porque a veces que dice que mi conexión es inestable. Puras preguntas difíciles, las que nos plantean. Me da mucho gusto. ¿Sí? ¿Quieres que la repita? No, Las cuestiones. las ¿No? estoy viendo, ¿no? Las estoy viendo. Está bien, está bien. No hace falta repetirlas, de cualquier manera son difíciles. Me da gusto continuar la participación después de Mauricio porque me parece que puso varias ideas con mucha claridad en las que coincido. La necesidad de el nivel de cambio que se requiere, la radicalidad del cambio que se requiere y la urgencia hacen que pues la dificultad sea muy, muy grande. Entonces, ¿qué hacer exactamente? Pues es mucho de lo que ya estamos haciendo. Diferentes iniciativas y me dio mucho gusto compartir con ustedes la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Una de las cosas que hemos intentado hacer desde esta iniciativa es diversificar mucho las cosas, porque frecuentemente estamos hablando entre quienes ya estamos de acuerdo. Entonces,
salir de esos sospechosos comunes con quienes ya venimos conversando, como ampliamos la conversación y llegamos más lejos. En nuestros países todavía hay y creo que no solo en nuestros países, creo que a nivel global todavía hay una falta de entendimiento del nivel de radicalidad de los cambios que requerimos. Son muy fuertes, muy rápidos. La velocidad a la que tenemos que dejar los combustibles fósiles, de usarlos, de depender de ellos, requiere imaginar un futuro muy diferente. Y ese futuro tiene que ser con una demanda diferente de energía. Eso responde a tu pregunta acerca del cimiento, pues no podemos seguir demandando el nivel de energía que estamos usando. Claro que vamos a seguir utilizando energías y son importantes para la calidad de vida de la población y tenemos energías renovables que tenemos que promover. Estas también tienen que ser desde una perspectiva justa. Y para que sean justas, no pueden ser a magnitudes extremas. Entonces, esos son elementos que hemos estado discutiendo en red también. Y cómo vamos a lograr que esto logre cambios que necesitamos. Necesitamos, número uno, hacer un trabajo desde base y también con los gobiernos, como decía Mauricio. O sea, tenemos que influir políticamente a nivel gubernamental para que haya políticas públicas que nos permitan llevar a cabo estos años. Hoy en día todavía tenemos obstáculos que hacen que se mantengan las como están, o sea, digamos, los tratados comerciales que permitan a los combustibles fósiles seguir utilizándose por todos lados las empresas a defender con tribunales internacionales, cuando se determina que deben de reducir su contaminación, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos a la vez tenemos que estarlos atacando por diferentes ángulos y por eso es importante que estemos en este trabajo colaborativo, en este trabajo en red que busca llegarle al problema desde diferentes ángulos. Y el ángulo de la salud es muy importante para todas las personas. Entonces, por eso que las organizaciones de la salud me da mucho gusto que estén dando esta iniciativa y haciéndose responsables en promover los cambios, junto con otras organizaciones como las de jóvenes, como las ambientalistas, las de fe, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Carolina. Aliás, gracias, Cláudia. Y invitamos a Carolina González a hacer su ponencia final. Leonardo, solo para complementar lo que han dicho mis colegas, y es que primero debemos tener en cuenta que ahora tenemos una sociedad más responsable, no todos, pero ahora somos mucho más responsables de lo que consumimos, de lo que hacemos, que a veces la oferta no nos da para que seamos ambientalmente o climáticamente sostenibles, pero yo considero que para influir políticamente en las decisiones de Estado y de gobierno, también necesitamos bajar toda esta información a las organizaciones de la sociedad civil, de cualquier sector, del sector ambiental, del sector de la salud, de cualquier sector, porque a veces allá en territorio es donde no se tiene la información. Y en Colombia se ha demostrado cómo los movimientos civiles han logrado cambios y transformaciones en las decisiones de gobierno, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos de cómo se han disminuido o se han eliminado procesos de licenciamiento minero, de licenciamiento de hidrocarburos a través de los movimientos y las organizaciones civiles, que seguramente no tienen esta información en relación a cómo el cambio climático también afecta a la salud, ¿no? Entonces, poder también hacer sinergias con esas organizaciones para que toda esta información que se genera desde lo científico también pueda llegar a ellos, para que ellos también puedan generar acciones y tomar decisiones, y eso es fundamental. Y por eso la siguiente pregunta es de cómo las ONGs están participando. Pues yo considero que las ONGs son
digamos que las principales responsables de que estemos generando cambios, ¿cierto? En este sentido. Y solo para poner un caso, nosotros desde la Fundación en este momento estamos produciendo un documento de lineamientos de política de lo que debería ser la inclusión de la naturaleza de manera transversal en toda la política pública y en este sentido estricto de cómo aumentar las áreas verdes en las ciudades, ¿no? También poder dar herramientas claras, concisas, precisas y no toda un cúmulo de información científica, sino práctica para que los decisores de política también tengan más clara y más fácil su posición para que se hagan cambios estructurales. Con eso cerraría mi respuesta, Leonardo, y mil gracias. Muchas gracias. Muy clara. Vean que estamos de acuerdo que necesitamos de indicadores más precisos para que se orienten las políticas de crédito y las políticas de desarrollo que están siendo llevadas a termo en todos los países, pero en los nuestros de una manera más radical, dado que somos de los últimos repositorios de áreas verdes representativas y relevantes en el planeta. Y también, como la mensaje del relatorio, de que ahora que sabemos, debemos agir, tomar atitudes de acuerdo con lo que sabemos y que estas atitudes deben nos orientar a ampliar el fortalecimiento de la conciencia de la sociedad acerca de estos problemas. Como ha escrito Raquel Carson en su Primavera Silenciosa, la obligación de soportar nos da el derecho de saber. Y tenemos que tener esta conciencia de que los límites del planeta están superados y que en los procesos de transformación que ocurren a los saltos no serán parados si no se tomarem medidas radicales desde agora com esta visão de que a saúde é uma sola, Como se trata no Congresso de Saúde Socioambiental de Rosário, em Argentina, é importante termos em conta que os direitos humanos só serão garantizados se expandirmos estes direitos à natureza e a outros seres viventes no planeta. Este documento creio que é passo importante nesse sentido, o que nos coloca no cierre do seminário a informar, como me ha autorizado Milena de hacer, que vamos a enviar resumen a todos os inscritos, que este webinar é o primeiro de vários que se estenderão neste processo de colaboração mútua e que se estende desde acá a invitação a outras organizações que queiram se incluir, se involucrar nesse diálogo acerca da relação por la salud e el clima, que se comuniquem com a Aliança Global por el Clima e por la Salud e que estejam atentos a las atividades propuestas que serão informadas oportunamente. E agradeço personalmente esta oportunidade e passo a palavra a Milena. Muchas gracias, Leonardo, y a todos los panelistas. Excelentes reflexiones. Y quiero mencionar que está presente la autora principal del informe, escuchó todos sus comentarios, Stella Hartinger. Así que esperamos que este webinar ha sido útil también para los autores del informe y esperamos generar más conversaciones sobre los otros indicadores y hemos recibido mucho interés desde distintas organizaciones a participar en este diálogo. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Ustedes, muchísimas gracias, excelente. Gracias. Saludos. Gracias, feliz tarde, adiós. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias.